Muchos crecimos con la idea de que pedir dinero es como una confesión de debilidad. Y te dicen, si realmente fueras bueno, no necesitarías pedir. Alguna vez me lo dijeron así. Y ese pensamiento nos persigue, nos hace chiquitos en la mesa de negociación y nos lleva al otro extremo, a comenzar a prometer lo imposible para compensar la inseguridad. Levantar capital no es pedir dinero, es ofrecer coinversión. Es invitar a alguien a caminar contigo, pero con la estructura que genera confianza. Levantar capital no es un acto de seducción, no es un show para impresionar, es un proceso institucional. Y cuando digo institucional, no me refiero a que necesitas un traje gris y un edificio con mármol. Me refiero que hay ciertos elementos básicos que cualquier inversionista serio espera ver. Un proceso claro, un comité de toma de decisiones, un sistema de reporting periódico y un gobierno corporativo mínimo que asegura que nadie va a mover su dinero sin o a su antojo. Antes de arrancar este episodio, quiero darte las gracias. Primero que nada, por ser parte de esta comunidad. El equipo detrás del podcast sigue creciendo y esto es literalmente porque tú miras, comentas, compartes y le das me gusta a los videos. Es un privilegio enorme sentarme con invitados increíbles para explorar juntos esas preguntas, dudas o preocupaciones que todos tenemos sobre nuestra vida financiera y personal. Pero esto es apenas el comienzo. Tenemos grandes planes para llevar estos programas aún más lejos y alcanzar a cada rincón de Latinoamérica y del mundo. Cada suscripción nos permite seguir trayendo a los mejores invitados y justificar cada elección, simplemente gracias a tu apoyo constante. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir creciendo, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Si te gustan estos episodios, si disfrutas lo que hacemos aquí, simplemente dale clic al botón de suscripción. Significa mucho para nosotros y ahora sí, vamos con este episodio. Imagina esto, estás sentado frente a un inversionista que podría cambiar la historia de tu proyecto. Traes tu mejor traje, tienes las cifras en Excel y la ilusión a 1000. Pero en los primeros 3 minutos notas la mirada fría, distante, casi condescendiente. Y antes de terminar tu presentación, ya sabes que la respuesta es no. A mí me pasó. La primera vez que intenté levantar capital, llegué con mucho entusiasmo, pero sin estructura. Hablaba de sueños, de oportunidades, de lo grande que podía ser la idea. Pero la verdad es que estaba improvisando. Prometía demasiado, usaba tecnicismos para sonar sofisticado. Y en el fondo lo que transmitía era inseguridad. Ese día entendí algo súper duro. Nadie te invierte en algo improvisado. En nuestra cultura latina, hablar de dinero ya es incómodo. Muchos crecimos con la idea de que pedir dinero es como una confesión de debilidad. Y te dicen, si realmente fueras bueno, no necesitarías pedir. Alguna vez me lo dijeron así. Y ese pensamiento nos persigue, nos hace chiquitos en la mesa de negociación y nos lleva al otro extremo, a comenzar a prometer lo imposible para compensar la inseguridad. Yo mismo viví ese choque y es un choque cultural. Y la herida fue más profunda, las puertas cerradas, inversionistas que no volvieron a contestar y la sensación de que nunca iba a poder escalar un proyecto con capital serio. Pero aquí está lo curioso. Levantar capital no es pedir dinero, es ofrecer coinversión. Es invitar a alguien a caminar contigo, pero con la estructura que genera confianza. Piensa en esto, como una escena familiar. Un primo te dice, oye, préstame $10,000, te juro que en 6 meses te devuelvo con intereses. Suena desesperado, y lo más probable es que dudes, no por maldad, sino porque no hay garantías, no hay claridad y no hay control. Ahora imagina otra situación. Un tío te dice, estoy entrando en un proyecto inmobiliario, tengo ya 3 inversionistas confirmados, aquí está el comité de cómo se toman las decisiones y aquí está el plan de reporting mensual. Si quieres, puedes sumarte con $10,000 y tener el mismo acceso y el mismo esquema de coinversión que todos. ¿Notas la diferencia? El uno pide, el otro te invita. Y ese cambio es lo que cambia todo. Yo tuve que aprenderlo a golpes. Recuerdo un caso en particular cuando viajé a Miami a presentar un proyecto. Habría logrado una reunión con un family office y pensé que bastaba hablar de la oportunidad, mostrar la rentabilidad y con eso ya podía entrar.
pero me faltaba lo esencial: el proceso, el comité, el governance, el reporting. En otras palabras, me faltaba transmitir que yo no era contra el mundo, sino que existía una estructura donde el capital iba a estar cuidado. Salí de esa reunión sintiéndome súper desnudo y el inversionista, con toda razón, me cerró la puerta. Ese fracaso me marcó, me dolió, pero también me enseñó a levantar capital. No es cuestión de carisma ni de Excel, es cuestión de confianza. Y la confianza se construye con claridad, con reglas, con disciplina. En nuestra región, la mayoría de intentos de fundraising fracasan. Se estiman que más del 80% de las rondas no se cierran cuando no hay red, estructura o governance. Yo diría que es hasta más. Y sin embargo, seguimos repitiendo el mismo error. Creemos que el capital se levanta con entusiasmo y con promesas y hace a la gente que se sienta emocionado, en lugar de procesos y coinversión. Aquí es donde quiero invitarte a hacer un cambio de chip, porque si entiendes de esto, todo lo demás fluye. Levantar capital no es convencer a alguien de que crea en ti, es demostrar que existe una mesa donde el dinero va a estar seguro, productivo y alineado con un propósito que resuene. Es pasar de la ansiedad de pedir a la certeza de invitar. El dinero no tiene visa, pero sí necesita estructura. Y cuando un inversionista siente esa estructura, su decisión cambia. No está pensando, ¿será que le presto a esta persona? Está pensando, quiero ser parte de esta coinversión, quiero participar. Esa es la verdadera puerta que debemos abrir. Y la buena noticia es que todos podemos aprender a hacerlo. No importa si vienes de un family office, de un patrimonio personal de años de trabajo, o si apenas estás comenzando a pensar a levantar capital. La clave es la misma: confianza, estructura y propósito. Si alguna vez sentiste esa frustración de que no te creen, de que no te entienden, de que no te abren la puerta, te entiendo. Yo estuve ahí. Y por eso quiero que esta conversación sea como un mapa, no para pedir, sino para invitar, no para improvisar, sino para construir con claridad. Levantar capital es una de las habilidades más transformadoras que puedes tener. No porque se trate de dinero, sino porque se trata de confianza. Y donde termina el miedo, empieza el patrimonio. Cuando hablamos de levantar capital, lo primero que tenemos que hacer es aceptar algo incómodo. En Latinoamérica no confiamos en el dinero del otro. Y no es gratuito. Nuestra historia está llena de estafas, promesas incumplidas, proyectos que empezaron con ilusión y terminaron en silencio. Te cuento algo más que me marcó desde joven. Un amigo de mi familia que era muy trabajador, años de esfuerzo, invirtió casi todos sus ahorros en un proyecto agrícola que prometía retornos del 20% anual. Los organizadores hablaban muy bonito, mostraban gráficas y hasta citaban a un experto internacional en cada reunión. Pero nunca hubo comité, ni reportes, ni reglas claras. Al segundo año, ese proyecto colapsó. Y no solo perdió su dinero, perdió la confianza en invertir. Desde entonces guardó sus ahorros en un banco local que le pagaba menos del 5% anual. ¿Te das cuenta? El costo no es solo la pérdida económica. Fue que esa familia dejó de crecer porque pensaba que era imposible invertir con otros sin perder. Esa es la herida cultural que arrastramos. Y por eso cuando alguien se acerca a levantar capital, el inversionista latino piensa primero en defensa. ¿Será que alguien me va a engañar? ¿Será que me están pintando pajaritos en el aire? El resultado: 8 de 10 fundraisings fracasan. No porque el proyecto sea malo, sino porque no hay confianza en la mesa. Y aquí quiero introducirte un marco mental distinto. Levantar capital no es un acto de seducción, no es un show para impresionar, es un proceso institucional. Y cuando digo institucional, no me refiero a que necesitas un traje gris y un edificio con mármol. Me refiero que hay ciertos elementos básicos que cualquier inversionista serio espera ver. Un proceso claro, un comité de toma de decisiones, un sistema de reporting periódico y un gobierno corporativo mínimo que asegura que nadie va a mover su dinero sin o a su antojo. Te pongo una analogía. Imagina que decides viajar en bus de Quito a Guayaquil. Tienes dos opciones. El primer bus está pintado de colores, el chofer es simpático y te promete que va a llegar en 4 horas, rapidísimo.
pero no hay cinturones de seguridad, el parabrisas está rajado y no ves ningún permiso de circulación. El segundo bus es sobrio, sin mucha bulla, pero tiene horarios definidos, choferes certificados, protocolos de mantenimiento y una central que supervisa el viaje. ¿Cuál tomas? La respuesta es obvia. No eliges al chofer más simpático, eliges el sistema que te lleva seguro. Con el capital pasa igual. Muchos proyectos no levantan capital porque llegan como ese primer bus, llenos de entusiasmo y promesas rápidas, pero sin estructura. Mientras que los proyectos que sí llegan a coinversión o a levantar capital, llegan como el segundo bus, con reglas, con procesos, con reporting. Eso transmite confianza. Déjame compartirte una experiencia concreta. En Infinity, un vehículo de coinversión que armamos años después de estos primeros fracasos, entendimos esto desde el inicio. No se trataba de prometer retornos milagrosos. De hecho, nuestras proyecciones eran conservadoras, entre el 8 y el 12% anual, alineadas con los benchmarks internacionales de private equity y real estate. Lo que realmente convencía a los inversionistas era el proceso. Cada coinversión tenía un comité. Cada trimestre entregábamos reportes con métricas claras y cada decisión se tomaba con transparencia. El resultado, inversionistas que volvían una y otra vez, porque no sentían que solo ponían el capital, sino que tenían control y claridad. Y aquí viene un punto clave. La confianza no se hereda ni se te da, se construye. No importa si vienes de una familia con patrimonio o si eres un emprendedor con tu primer proyecto. Si no tienes un marco de confianza, tu pitch se cae. Y si lo tienes, aunque no seas famoso ni tengas apellidos conocidos, puedes lograr la coinversión seria y levantar grandes capitales. Ahora, ¿por qué este tema es importante hoy? Porque el dinero en Latinoamérica está estancado en cuentas que rinden menos del 5% o 6% en inversiones locales con baja liquidez. Mientras tanto, los inversionistas institucionales globales buscan retornos del 8 al 15% anual. Inclusive 20% he visto. Y esa diferencia es gigantesco. Pero para aprovecharlo necesitamos aprender a levantar capital de forma institucional, no improvisada. Y aquí quiero decir algo cultural que tenemos que romper. Muchos pensamos que levantar capital es como pedir un favor, como si fuéramos de rodillas a decirle, por favor, invierte en mi proyecto, porque tú eres más poderoso, porque tú debes tener, invierte en mí. Eso no funciona. Y eso no solo es falso. Levantar capital es alinear riqueza con propósito. Es decir, aquí hay un proyecto con reglas claras que no solo busca retorno financiero, sino que también va a dejar un legado o va a cumplir un propósito. Cuando lo entiendes así, tu coinversión y tu conversación cambia. Ya no estás pidiendo, estás ofreciendo una oportunidad de ser parte de algo grande. Te doy otro ejemplo. Un colega de México tenía un proyecto de energías renovables. Los primeros meses se pasó tocando puertas con un pitch lleno de tecnicismos. Hablaba de megawatts y de curvas de eficiencia, de regulaciones, y la gente lo escuchaba con respeto, pero no podía levantar un dólar. Un día un mentor le dijo, no me hables de megawatts, háblame de cómo voy a dormir tranquilo si pongo mi dinero contigo. Y eso cambió todo. Empezó a presentar un comité de expertos visibles con reportes trimestrales simulados porque es lo que quería hacer, con un esquema de coinversión que ya estaba aprobado en otros países. A los 6 meses levantó el capital que llevaba 2 años buscando. Y no porque cambió el proyecto, sino porque cambió el marco de confianza. Esto es lo que quiero que quede claro. Levantar capital no depende solo de la idea, ni siquiera del potencial de retorno. Depende de la estructura con la que presentas esa idea. Y esa estructura es la cura de la herida cultural de la desconfianza. Si logramos esto como comunidad latina, pasamos de estar a la defensiva, cuidando cada dólar por miedo a perderlo, a la ofensiva, invirtiendo con confianza en proyectos que generan riqueza y además legado. Y eso al final cambia no solo a un inversionista, cambia familias enteras y puede cambiar nuestra región. Levantar capital importa porque cuando uno rompe con la desconfianza cultural que nos paraliza, logramos cosas mucho más grandes. Podemos conectar nuestro dinero con retornos institucionales más altos que los tradicionales. Podemos permitirnos que el capital trabaje alineado con un propósito en lugar de quedarse estancado en una cuenta bancaria. Cuando entiendes esto, el levantamiento de capital deja de ser un misterio. Se convierte en una habilidad aprendible.
Y como toda habilidad se mejora con práctica, disciplina y claridad. Así que la pregunta ya no es, ¿será que alguien me va a prestar dinero? La pregunta real es, ¿estoy construyendo la estructura para invitar a coinvertir y participar? Levantar capital además suena glamuroso. Hay fotos en LinkedIn, rondas exitosas, celebraciones con copas de vino. Pero la verdad es que la mayoría de intentos terminan en silencio, en puertas cerradas, en inversionistas que no responden llamadas. Ese es el conflicto central. Y quiero hablar también de los errores más comunes que destruyen la confianza en segundos. Errores que yo mismo cometí. Errores que veo todos los días en nuestra comunidad latina. El primero es la urgencia barata. Ese tono de, si no inviertes ahora, te pierdes la oportunidad de la vida. Suena a vendedor de feria y genera lo contrario, sospecha. El inversionista serio piensa, si fuera tan bueno, no tendrías que presionarme. Seguramente algo escondes. Recuerdo un proyecto en Colombia donde un equipo de emprendedores estaba levantando capital para tecnología educativa. La idea súper sólida. Pero llegaban con una urgencia en la voz, como necesitamos cerrar esta semana, si no perdemos el contrato. Ese tipo de frases suenan desesperadas. Los inversionistas salen corriendo. Y no es porque no vieran el valor, sino porque el tono les recordaba a todas las veces que fueron estafados en el pasado. El segundo error es el exceso de tecnicismos vacíos. Muchos piensan que sonar sofisticado es igual a sonar confiable. Entonces llenan sus presentaciones de siglas, de fórmulas, de palabrotas en inglés. Pero la confianza no nace de lo que no entiendes, nace de lo que puedes comprobar. Por ejemplo, un equipo en México presentó un pitch de energía limpia, media hora hablando de PPAs, de LCOEs, curtailment factor de la planta. Los inversionistas que venían de un family office agrícola se perdieron en el minuto 1. Al final, uno de ellos me dijo en voz baja, pero si ni siquiera entiendo lo que me están diciendo, ¿cómo voy a invertir? Ese proyecto nunca levantó capital. Y no porque era malo, sino porque no se supo traducir. La claridad genera confianza, la jerga, distancia. El tercer error es el exceso de ego. Ese aire de yo sé más que ustedes, yo soy el genio de esta mesa. Y esta capaz es la más tóxica, porque convierte lo que debería ser una invitación en una competencia de egos. Te cuento una historia dura. Un emprendedor de Miami estaba levantando capital para real estate. Su pitch era básicamente un monólogo sobre lo brillante que era él, lo conectado que estaba, lo especial de su visión. Al final, un inversionista dijo algo que nunca olvidaré. Yo no invierto en personas que quieren que yo me sienta pequeño. Yo invierto con gente que me hace sentir parte. Esa frase resume el error del ego. Levantar capital no es demostrar que eres más listo que todos, es mostrar que tienes la estructura para que todos ganen contigo. Y ahora hablemos de las consecuencias reales de estos errores, porque no se trata de solo fallar de levantar capital. Las consecuencias son mucho más profundas. Primero, quemas tu reputación. Cada pitch mal hecho, cada urgencia barata, cada promesa irreal deja una marca. El inversionista que se sintió tal vez un poco engañado o solo dice que no, no te dice solo no a ti, te dice no a cualquier proyecto futuro que traigas. 2, cierra las puertas de tu comunidad. En nuestra cultura, el error de confianza no se queda en privado, se comenta en las cenas, en reuniones familiares, en grupos de WhatsApp. Y me fue mal con este proyecto se multiplica y se genera un círculo de desconfianza. 3, perpetúas la herida cultural. Cada vez que un inversionista pierde dinero por falta de estructura, su miedo crece. Y ese miedo se transmite a hijos, a sobrinos, a amigos. Así seguimos atrapados en un círculo donde el dinero queda quieto en bancos, rindiendo casi nada, por miedo a participar. Déjame ponerte una imagen clara. Imagina una familia con $1 millón en patrimonio. Guarda ese dinero en un banco local, 4% anual. Esos son $40,000 al año. Ahora, si ese mismo capital se coinvirtiera en proyectos estructurados con un retorno del 8 al 12% anual, estamos hablando de $80,000 a $120,000 al año. Esa diferencia es colegio privado pagado, un viaje familiar, un legado mucho más sólido. Pero esa diferencia no ocurre si la confianza está rota. Ese es el verdadero costo del fracaso de levantar capital. No solo pierdes una ronda, pierdes oportunidades de transformar patrimonios. Y ahora hablemos de algo más delicado, la improvisación.
Muchos creen que levantar capital es simplemente levantar o intentar. Tener una idea en PowerPoint bonito y salir a buscar inversionistas. Esa improvisación mata. Recuerdo un caso en Ecuador de un grupo de amigos que tenía un proyecto inmobiliario. Consiguieron inversionistas locales, levantaron algo de dinero y empezaron el proyecto, empezaron a construir. No tenían comité, ni governance, ni reporting. Las decisiones se tomaban en WhatsApp o inclusive un poco al antojo, imprevisto. Cuando surgió el primer problema de permisos, la comunicación se volvió un caos. Los inversionistas no recibían información clara y algunos empezaron a sospechar de mal manejo. Y ese proyecto se colapsó. Y peor, los inversionistas no solo perdieron dinero, perdieron confianza en invertir. Y esas personas eran jóvenes. Le estás quitando 10, 20 años de inversión, o probablemente nunca más inviertan. Entonces, ese fracaso improvisado generó una desconfianza colectiva. Hay otra consecuencia invisible, la fuga de capital. Cuando un inversionista latino pierde confianza en su región, ¿qué hace? Saca su dinero afuera. Lo manda a Estados Unidos, a Europa, a Suiza. Y aunque parezca que está más seguro, en realidad ese dinero deja de generar impacto en nuestra comunidad, deja de crear empleo en Latinoamérica, deja de construir patrimonio en Latinoamérica. Por eso digo que cada error de levantar capital no es un error individual, es un error cultural y nos cuesta generaciones. Yo mismo viví esa tensión. Después de mis primeros fracasos levantando capital, estuve a punto de rendirme. Me decía, capaz esto no es para mí, quizás solo los grandes nombres, las familias tradicionales, los bancos, pueden levantar capital serio. Pero ese pensamiento era justamente parte de la herida cultural. Nos han hecho creer que el capital institucional, el capital grande, es solo para pocos. Y no es verdad. Lo que se necesita no es un apellido, ni conexiones mágicas, ni promesas irreales. Se necesita estructura, se necesita disciplina y se necesita un propósito claro. Ese fue mi giro personal. Entender que si no tenía reporting, comité y reglas claras, nadie me iba a tomar en serio. Y que si lo tenía, podía sentarme con cualquier family office en cualquier ciudad y ser escuchado con respeto. Así que quiero que te quedes con esta idea. Los errores que destruyen confianza no son inevitables, son totalmente evitables si lo reconocemos. Urgencia barata, tecnicismos vacíos, ego exagerado, improvisación, esos son venenos. Y cada uno de ellos no solo mata un pitch, mata la posibilidad del capital latino se mueva hacia proyectos con propósito y de mayor rendimiento. La tensión está aquí. ¿Seguimos atrapados en ese círculo de desconfianza o vamos a aprender a estructurar nuestras inversiones de manera que cambien nuestra cultura? Esa es la decisión que tenemos que tomar como comunidad. Después de todo lo que hemos visto, puede sonar abrumador. Errores, fracasos, desconfianza cultural. Pero la verdad es que levantar capital se puede y no es un misterio reservado para unos pocos. Es un proceso. Como aprender un deporte o como cocinar una receta, hay pasos, reglas y prácticas que, si se cumplen, aumentan radicalmente la probabilidad de éxito. La clave está en estructura. Y déjame resumirte lo que sí funciona. Primero, claridad en la propuesta. Un pitch institucional no empieza con "le voy a hacer millonario". Empieza con "este es el proyecto, estas son las reglas del juego", y así se ve la mesa donde vas a sentarte si participas. Los inversionistas quieren saber tres cosas. ¿Cuál es la oportunidad concreta? ¿Quién está tomando las decisiones y cómo? Y tercero, ¿cómo me entero cada mes o cada trimestre de lo que está pasando con mi dinero? Nada más. Si respondes estas tres preguntas, ya estás por delante del 80% de los pitches que circulan en la región. Segundo, comité visible. Un inversionista no quiere sentir que todo depende de una sola persona, por más brillante que sea. Un comité transmite institucionalidad, incluso si son tres expertos confiables que firman actas de decisiones. Ya cambia la percepción. Es como entrar a un restaurante y ver la cocina abierta. Puedes ver cómo se prepara la comida. Eso genera confianza inmediata. Tercero, reporting disciplinado. Esto parece obvio, pero es increíble la cantidad de proyectos que levantan capital y luego desaparecen. 3 meses sin un correo, 6 meses sin un reporte. Eso mata la relación.
En cambio, un reporte trimestral, aunque diga las cosas más lento de lo esperado, genera tranquilidad, porque el inversionista siente que está dentro del proceso. Confianza no es prometer que nunca va a haber problemas. Confianza es mostrar que cuando hay problemas, les cuentas y además resuelves con transparencia. Cuarto, es un propósito claro. Aquí es donde entra el alma del proyecto, porque el dinero por sí solo es frío. Pero cuando un inversionista entiende que su participación no solo le dará retornos, sino que también está alineado con un propósito, sea generar empleo, dejar un legado, apostar en energía renovable, la participación cambia. Te pongo un ejemplo concreto. En Infinity tuvimos un caso de un proyecto inmobiliario. Era súper rentable, sí, pero más que eso, lo que conectó con los inversionistas fue el propósito. Era de regenerar un barrio olvidado, darle nueva vida a una zona que había caído en el abandono, y ese propósito alineado con el retorno hizo que los inversionistas no solo entraran para invertir o ver retornos, sino que querían invertir en los proyectos alrededor y cumplir esa misión. El propósito convierte una transacción en una relación. Quinto, la narrativa de la inversión o de la participación. Esto es quizá lo más poderoso. Tienes que dejar de pensar en términos de levantar dinero y empezar a hablar en términos de participar o coinvertir. La palabra lo cambia todo. Levantar suena a mendigar. Coinvertir suena a construir juntos. Mira la diferencia. Necesito que me prestes $500,000 para un proyecto. Estamos armando una coinversión en este proyecto. Y hay 3 inversionistas confirmados. Estas son las reglas y puedes sumarte si ves tu propósito se alinea con el nuestro. Uno suena a urgencia y ni siquiera se entiende por qué. Y el otro suena a oportunidad. Y aquí quiero compartirte algo súper personal. El día que empecé a presentar mis proyectos como coinversiones y no como pedidos de dinero, mi vida cambió. La energía de la sala cambió. Yo ya no entraba con la ansiedad de convencer, sino con la tranquilidad de invitar. Y el inversionista ya no se sentía presionado, sino más bien considerado. Ese es el corazón de la resolución, pasar de pedir a invitar. Ahora, para que esto no quede solo en teoría, déjame darte un framework práctico que puedes aplicar. Define el vehículo. ¿Es un fideicomiso, una LLC, una sociedad anónima? Elige la figura de claridad legal. Es muy importante. Arma el comité. Nombra a 3 personas con credibilidad para supervisar. Diseña el reporting. Decide si vas a enviar reportes mensuales, trimestrales o semestrales. Decide y después cúmplelo. Prepara el pitch con 2 versiones. Una de 5 minutos, que le llamamos la del pitch de elevador, otra de 20 minutos, que es una reunión formal. Ambas con claridad y con tecnicismos necesarios, es solo lo necesario. Y luego cierra con propósito. Responde esta pregunta: ¿qué legado genera este proyecto además de retorno? Yo hago esto, y si lo haces, tu conversación va a cambiar. Y lo más importante, tus probabilidades de levantar capital se van a multiplicar. Mira, nadie puede garantizar que todos van a invertir en ti, pero sí puedo garantizar que si aplicas esta estructura, vas a ser tomado en serio. Y eso ya te pone en un nivel distinto que la mayoría. Recuerda, la confianza es el verdadero retorno a la inversión. Y cuando un inversionista siente esa confianza, deja de pensar en cuánto puede perder y comienza a empezar cuánto puede construir contigo. Levantar capital al final es un arte que mezcla una disciplina con humanidad, la disciplina con estructura y la humanidad con el propósito. Cuando juntas estas cosas, creas algo raro en nuestra región, un ecosistema de coinversión donde todos ganan. Y ese es el camino que quiero invitarte a recorrer. Y si has llegado hasta aquí, quiero dejarte con una idea simple. Levantar capital no es pedir dinero, es construir confianza con estructura, claridad y propósito. Todo lo que hemos hablado, el comité, el reporting, el propósito, la narrativa de coinversión, no son adornos, son el marco que cambia la conversación de raíz. Porque cuando eres un inversionista que percibe estructura, no sientes que le están pidiendo un favor, sientes que le estás o le están invitando a ser parte de algo más grande. Y ahí ocurre la magia. Ya no hablemos de ansiedad, ni de urgencia barata, ni de promesas imposibles. Hablemos de confianza, de claridad, de legado. La confianza es el verdadero retorno a la inversión. Quiero que pienses en esto con calma.
¿Cuántas oportunidades se han perdido en el entorno por falta de confianza? ¿Cuánto capital se quedó inmóvil en una cuenta bancaria rindiendo casi nada, solo porque la herida cultural de la desconfianza pesaba más que la oportunidad? Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si empezamos a cambiar esa historia? No se trata de hacer fundraising como Silicon Valley, se trata de crear coinversiones con sabor latino, con nuestra identidad, con nuestras familias, con nuestro propósito. Y hacerlo bien, con disciplina. Déjame confesarte algo. Si yo hubiese sabido todo esto en mis primeros intentos, me habría ahorrado años de frustración. Pero también entiendo que el camino que recorrí, las puertas cerradas, las miradas frías, los silencios incómodos, era necesario para aprender esta lección. Donde termina el miedo, empieza el patrimonio. Y ese regalo es el que quiero dejarte hoy. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que la manera de ver el capital debe cambiar, entonces conversemos. No es para todos, pero sí es para quienes entienden que levantar capital no es cuestión de urgencia, sino de confianza. Con el dinero no tiene visa, pero sí necesita estructura. Y que la verdadera riqueza no se mide solo en retornos, sino en el legado que dejamos. Así que te invito a dar el primer paso. Habla con tu familia, con tu equipo, con tus coinversionistas potenciales. No desde el miedo, no desde la improvisación, sino desde la claridad que el capital bien estructurado transforma. Porque levantar capital no es convencer, es invitar. Y cuando invitas con propósito, la confianza abre todas las puertas.